Si vamos a la Biblia y vamos a ir al libro del Éxodo, que quiero una vez más hablar con ustedes. Y hoy vamos a ir al capítulo 24 y versículo del 1 al 8. Nos estaremos quedando en esa parte importante. Así que hemos estado hablando de este libro. Hemos considerado algunas partes importantes. Recuérdense que no estamos leyendo el libro de Éxodo versículo tras versículo, sino que estamos hablando de los pactos. Estamos hablando de lo que es, mis amados hermanos, los ciclos de Dios, y estamos considerando algunas partes importantes de lo que fueron estos pactos en la Biblia. Y queremos hoy hablar de lo que para nosotros hoy es importante. Queremos hablar de estos versículos, versículo del 1 al 8. Cuando usted lo tenga, me indica con grande y fuerte amén. Vamos entonces a dar lectura y vamos a bendecir y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Lo tenemos todos, mis amados hermanos? Éxodo capítulo 24 del 1 al 8. La Biblia dice: y dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces, el último versículo dice 8: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. Hoy yo quiero hablar con ustedes bajo el tema la confirmación del pacto. Ese es el tema que hoy quiero dialogar con ustedes. ¿Qué le parece si oramos, hermanos? Oramos al Señor y le decimos: buen Dios y Padre, Dios de gracia, Dios de bondad, Dios de misericordia. Señor, tú que conoces, Señor, nuestras vidas y conoces nuestros pensamientos, conoces nuestros corazones, conoces, Señor, lo que hay en nosotros. Hoy venimos a presentarnos y a pedirte de tu gracia, de tu ayuda y de tu misericordia. Ministranos a través de tu palabra bendita, háblanos al corazón como tú sabes hacerlo. Espíritu Santo de Dios, Señor, redarguye lo que tienes que redarguir, cambiar lo que tienes que cambiar. Señor, rompe, Señor, esas cerraduras, Señor, dentro del corazón que tienen cerrada nuestra vida, Señor, y que en este día, Señor, tú puedas abrir esas puertas, Señor, de nuestros corazones, que, Señor, nos tienen, Señor, aprisionados en nuestro pensamiento. Señor, hoy te pedimos que tu Espíritu Santo venga a hacer una obra en nosotros. Y a ti, Señor, te daremos siempre toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar, por favor. Bueno es Dios. Es interesante pensar lo que la Biblia nos enseña a nosotros, y es poder entender lo que para nosotros significa lo que es un pacto. Hemos estado hablando de los pactos, el pacto de Noé, el pacto abrahámico, y hoy hemos estado ya hablando anteriormente del pacto mosaico, que
es interesante pensar lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Hemos hablado cómo Dios ha venido trabajando con el pueblo, lo sacó de una esclavitud para poder llevarlos a una tierra prometida, a una tierra donde ellos podían ser lo que Dios quería ser, una nación de ellos. Cuando hablamos aquí del pacto mosaico que fue celebrado entre Dios y el pueblo o la nación de Israel, esto lo hemos considerado en el capítulo 19 ya anteriormente, y desde el capítulo 19 hoy estaremos observando, como podemos entenderlo, del 19 al 24. Ahí está encerrada esta parte interesante de lo que es el pacto mosaico. También nos da la referencia de Deuteronomio capítulo 5, que también nos enseña este pacto de lo que podemos hablar de los 5 libros, desde el Éxodo hasta Deuteronomio, de lo que habla este pacto importante. Se conoce también como la ley, otros le llaman el pacto sinaico, y como nosotros lo conocemos también bíblicamente como el pacto mosaico, que también la Biblia nos enseña que tuvo lugar en el monte Sinaí. El libro del Éxodo es el segundo libro de la Biblia, denominado como se puede llamarse en estos 5 libros, el Pentateuco. Este libro cuenta acerca de lo que hoy ya hemos entendido, la liberación del pueblo de Israel después de una gran serie de plagas que hemos rápidamente así visto anteriormente. Vemos también que también se había mantenido bajo la esclavitud en un pueblo llamado Egipto, y que Dios tuvo que de una manera tomar la iniciativa y la dirección y mandar a un hombre, y ese hombre fue Moisés, el que sacó a este pueblo de la esclavitud de Egipto. Que la Biblia también nos enseña que los condujo al desierto y vimos los milagros, vimos el Mar Rojo abrirse, como también vimos los milagros en el desierto. Una gran parte del pacto mosaico está, como podemos llamar, constituida por los 10 mandamientos. Podemos hoy entenderla que Dios aquí tuvo promesas como también leyes. De 3 puntos bien importantes de lo que podemos entender rápidamente es el propósito de Dios, que Él quería ser un pueblo o una nación especial de todas las naciones. Ese era el propósito número 1 importante, el sacarlos para que ellos fueran un pueblo muy especial para Dios. 2, hacer del pueblo de Israel una nación santa, de lo que ya hemos entendido, un reino de sacerdotes. Y por último, darle un día, como la Biblia dice, un día conocido como el día sábado, como el día de reposo, con el fin de que ellos pudieran santificar a Dios o santificarse a ellos para Dios. Y hablamos de un pueblo santo. Entonces, cuando hablamos del pacto mosaico, que también aquí expone en esta ley de una manera abiertamente lo que para nosotros hoy puede ser el pecado, lo que hoy podemos mencionar que bajo el pacto mosaico, de lo que la Biblia nos enseña a nosotros, podemos ver la promesa de lo que es una vida de rectitud. Y podemos hoy entender que esto era la forma o lo único que podía alcanzar el cumplimiento de lo que era una obra en la vida del pueblo a través de los mandamientos. Entonces, cuando nosotros vemos aquí estos pasos que ellos tuvieron que dar, era con un propósito, y era que ellos pudieran saber, conocer lo que Dios quería enseñarles a través de la ley. En otras palabras, Dios quería darles a conocer que la vida de una manera se tenía que llevar correctamente delante de Dios. No se puede corregir, no se puede saber si estamos mal si no hay ley. Sin ley el hombre no tiene conocimiento. Entonces la ley venía a traer el conocimiento. ¿De qué? Es la pregunta. Del bien y del mal. Entonces la ley era lo que ya hemos mencionado, era como la niñera para poder llevar al hombre a Dios y que reconociera su pecado, su maldad, su falta. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte interesante, es entender, como también nos enseña Deuteronomio 6:25 y Gálatas 3:21, que nos enseña
que la ley prácticamente, o el pecado tiene preso al hombre, y la ley es la que enseña el camino hacia la verdad, y esa verdad hoy para nosotros se llama Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos esta parte, examinemos el pacto y observamos que se puede dividir en las siguientes categorías. Número 1, mandamientos espirituales, que nos enseña el capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5. Hablamos también de una conducta moral y social, que también nos enseña el capítulo 20, del versículo 12 al 17, Deuteronomio 5, 16 al 21. También entendemos esta parte importante que también nos enseña la ley ceremonial, de lo que se enseña dentro de lo que es el tabernáculo, de lo que fue el servicio, dentro del que fue el servicio a Dios. Y hablamos aquí de los levitas, hablamos del sacerdocio y de todo lo que se hizo dentro del tabernáculo. Éxodo 25 al capítulo 27 y Éxodo 30. Entonces, también vemos como cuarto punto requisitos de lo que fueron las vestimentas sacerdotales, que también fue una ley dentro de lo que fue lo que Dios estableció en el capítulo 28 del libro del Éxodo y capítulo también 29. Entonces, los mandamientos que Dios les dio a los israelitas indudablemente fueron de una manera no solamente mencionados, fueron marcados, fueron dichos, fueron escritos, pero también fueron quebrantados por el mismo pueblo. Ahora, cuando vemos aquí esta parte de lo que la Biblia a nosotros nos enseña, de lo que fueron de una manera quebrantados, de hecho, no pueden ser humanamente cumplidos 100% al pie de la letra. Eso debemos de entenderlo y debemos de saberlo bíblicamente, porque nadie en la Biblia pudo cumplir al pie de la letra todos los mandamientos que Dios marcó a la vida del hombre. Entonces usted dirá, entonces ¿para qué fueron si no se iban a cumplir? Exacto, la razón por la que Dios puso los mandamientos era para refrenar el pecado del hombre. Mas sin embargo el hombre, hermano, a través del tiempo y a través de los mandamientos de Dios, seguimos viendo que el hombre sigue en su rebeldía. Pues no es que la ley sea tan mala, o porque Dios sea tan rústico o agresivamente, de una manera que quiera ¿cómo podemos llamarle a esto? Tratar duro al hombre. No, de la manera que Dios estableció los mandamientos fue para que el hombre reconociera su pecado. Eso es todo. Pero el hombre, el ser humano, le cuesta al ser humano reconocer. Y si reconoce su condición, el problema, ¿sabe cuál es? Es cambiar de conducta. Porque podemos nosotros llegar a entender, humanamente hablando, llegar a entender que estamos mal, pero nunca hace nada el hombre por cambiar su condición. ¿Me explico en esa parte? Yo puedo hoy saber que estoy mal, pero no hago nada para cambiar. Yo sé que estoy caminando mal, estoy pensando mal, estoy actuando mal, estoy haciendo cosas que no debo de hacer, pero las sigo haciendo, aunque yo sé que están mal. Entonces, la ley de una manera vino a establecer un orden, vino a establecer un camino, vino a establecer una forma de poder hacer las cosas. Porque el punto y el último propósito de Dios a la vida del pueblo de Israel, que ese es el ejemplo hoy que tenemos dentro de lo que es este párrafo de Biblia que hemos leído, es de que Dios le marcó y le confirmó el pacto con ellos, para que ellos pudieran entender de que Dios les amaba, de que Dios tenía grandes propósitos con ellos, pero de una manera ellos, aunque ellos lo entendieron y ellos razonaron, pero hay otras cosas que debemos de entender en esta parte. Entonces, de una manera, ¿cómo podemos nosotros entenderlo? Como Romanos nos ayuda en el capítulo 3, versículo 23, donde la Biblia nos enseña que por tanto todos pecaron, dice la Biblia, fueron destituidos de la gloria de Dios. De la misma manera, también Romanos 6, 23, que nos enseña que la paga del pecado, la Biblia dice que es muerte. Entonces, de la misma manera, Romanos 5, 8 nos ayuda a entender de que Jesucristo murió y lo que fue en pago por nuestros pecados. También Romanos 10, 8 al 10 nos enseña que para que nuestros pecados fuesen perdonados, debemos de creer y confesar que Jesús es el Señor y reconocer que la única salvación
viene a través de Jesucristo para poder ser salvos, hermano, de lo que hoy acecha al ser humano, y es el pecado. Entonces, entender esta parte es importante, porque cuando hablamos nosotros del cumplimiento de lo que es este pacto, hoy para nosotros es interesante pensar lo que Moisés les quería transmitir, lo que Dios quería hablar con Moisés, y quería dejarles saber lo que ellos iban a enfrentar en ese momento en la vida. Y les quería dejarle bien claro de que lo que estaba pasando, lo que Dios estaba haciendo con ellos, no era una forma de jugar, no era una situación de que solamente yo voy a hablar con ustedes, yo voy a acercarme con ustedes, yo voy a enseñarles mi gloria. No era eso. Lo que Dios estaba haciendo aquí es que se estaba revelando, pero para que ellos se convirtieran. Les mostró su poder en el desierto para que ellos creyeran. Les mostró su poder en Egipto para que ellos quedaran completamente convencidos, convertidos, y que definitivamente se convirtieran a Dios. El propósito de Dios era que ellos se acercaran a Dios sin ningún problema y sin ningún temor y sin ningún miedo. Pero Dios les ponía un límite, y ese es el límite donde vemos que al pie de la montaña Dios llama, como dice el versículo, a Moisés y a 3 varones más, pero le dice: pero el pueblo no suba. Lea conmigo el capítulo 24, el versículo 1 al versículo 3. Y dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Es interesante pensar lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que invitó Jehová a Moisés, a Aarón, a Nadab y a Abiú. Y la Biblia dice: y a 70 de los ancianos de Israel. Y de alguna manera aquí se nos recuerda que Dios habló de una manera solamente a Moisés, como dice en el capítulo 20, el versículo 22, cuando le habló desde el cielo a Moisés. Y de una manera que Dios quería tener el contacto y quería tener una relación cercana, era solamente con un hombre. ¿Y este era quién? Moisés. Mas sin embargo, hace Dios la invitación y le dice que suban estos 3 hombres, que suban 70 y que se mantengan lejos juntamente con el pueblo. Pero de una manera que ellos vean que hay un acercamiento entre Dios y el hombre. Dios quería que de una manera ellos pudieran saber y que pudieran reconocer a Dios en la vida de ellos. Ahora, esto se les permitiría a otros que subieran al monte, pero debían de guardar cierta distancia. Pero Moisés solo se acercará, como vemos cuando fue en el llamado que Dios le hizo en el capítulo 3, también en el mismo libro del Éxodo. ¿Se recuerda la historia? Moisés solo se acercará, y se le permitió a Moisés el acceso especial a Dios. Eso es maravilloso. Eso no es que Dios estaba haciendo acepción o que dijera: solo con él puedo hablar y con ustedes no. No, sencillamente porque Dios había llamado a Moisés y porque Moisés tenía un corazón completamente diferente a los demás. Entonces Dios quería tratar con este hombre, pero a la misma vez tratar con el pueblo en general. Si usted lee la historia y usted sigue esta parte, podemos ver que se le permitió a Moisés un acceso especial a Dios. Así Dios habló a Moisés y Moisés habló al pueblo. Entonces Dios estaba usando a Moisés como un puente, como si fuera su boca, como si fuera sus manos. Es interesante lo que la Biblia dice. Entonces Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Cuando el pueblo oyó la ley de Dios, ellos respondieron en total acuerdo. Todo el pueblo respondió, y ellos de una manera verbalmente acordaron el obedecer a Jehová. Ellos dijeron: haremos todas las palabras que Él ha dicho. Esa fue la respuesta del pueblo. Ellos quedaron de una manera como convencidos. Bueno, ¿qué podemos más decir?
que la Biblia dice que cuando ellos estaban, hermano, allá en el Sinaí, se recuerda cuando llegaron y que el monte comenzó a tronar y a relampaguear y aquello fue como un terremoto. Eso era la gloria de Dios, de una manera manifestado a la vida de ellos. Eso era para quedarse 100% convertido, pues completamente curado de idolatría y de tantas cosas, que ese era lo que Dios quería en la vida de ellos. Entonces, cuando nosotros vemos aquí lo que la Biblia dice y nos enseña que Moisés vino al pueblo y les trajo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, hay algo que debemos de entender, de que lo que estamos hablando, incluso solamente los 10 mandamientos, ni solamente lo que hemos leído son las leyes de Dios. Les dieron más leyes todavía. Si usted está con su Biblia, vaya conmigo en el capítulo 21. Bueno, desde el capítulo 20 comienzan las leyes de Dios al pueblo, como se conocen los 10 mandamientos, como ya hemos dicho anteriormente, la palabra de Dios. Y vemos el terror en la vida de lo que es el pueblo del versículo 18 en el capítulo 20, de lo que fueron los relámpagos, estruendo que la Biblia dice, y el sonido de la bocina del monte que humeaba. Dice el versículo 18: y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, dice la Biblia. Pero ahí es donde nosotros vemos cómo Dios vino de una manera sobre de ellos, dándoles leyes al pueblo, y ahí les da un sinnúmero de leyes. Le da leyes sobre los esclavos, le da leyes sobre los actos de violencia. Por ejemplo, en el capítulo 21, en el versículo 1, dice: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre. De balde le dice en el versículo 3: si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Esas eran las leyes que Dios estaba poniendo sobre el pueblo, porque de una manera ellos iban a entrar a una tierra donde ellos se iban a multiplicar y iban a formar una vida. Entonces ya Dios les estaba planteando leyes de una manera espirituales, sociales, pero también humanas. Entonces vemos que más adelante en el versículo 12 vemos las leyes de los actos de violencia. Por ejemplo, el versículo 12 dice: el que hiere a alguno haciéndole así morir, la Biblia dice, él morirá. Esa era la ley que Dios había implantado en la vida de ellos. El 13 dice: mas el que no pretendía herirlo, sino que la Biblia dice, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Que eran ciudades que después vinieron a ser lugar de refugio para aquellos que habían cometido un asesinato y que de una manera se sentían, o que ellos fueran inocentes, iban a esos lugares de refugio hasta que llegaran a un juez y el juez determinara si había sido él o había sido alguna situación diferente. Entonces vemos que las leyes de una manera se les dieron al pueblo. Por ejemplo, en el versículo 17 dice: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, la ley decía que tenía que morir. Qué leyes, ¿verdad? Esas eran las leyes que Dios les había implantado a la vida del pueblo. De la misma manera le dice en el versículo 18: además, si algunos riñeren y no hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y no muriere, pero cayere, dice la Biblia, pero cayere en cama, el versículo 19 dice: si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le cure. Quiere decirte que si alguna persona golpeaba a alguien y si ese alguien no moría, tenía que cubrirle todos los gastos a aquella persona. Y si moría, entonces ya había un juicio y que podía pagar por muerte. Entonces vemos aquí de una manera las leyes que el Señor les implantó a ellos. Por ejemplo, tenemos las leyes
sobre las responsabilidades, y es hablar de los amos y dueños. Versículo 26 dice, por ejemplo, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva, o lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Sencillamente, por haber lastimado al siervo, tenía que darle libertad. De la misma manera, dice en el versículo 28, si un buey acorneare a hombre o a mujer, a causa de ello muriere, y el buey será apedreado, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será, dice la Biblia, absuelto. Porque de una manera tal vez no tenía o una forma de accidente, pero de una manera la Biblia nos enseña que Dios les estableció estas leyes. Por ejemplo, en el capítulo 22, brinquemos rápidamente, y dice en el versículo 1, cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado, dice la Biblia, de su muerte. Esas eran las leyes que Dios había establecido en la vida del pueblo. Bueno, algo similar de lo que hoy en día podemos notar. Quiere decir de que las leyes que Dios estableció en la vida del pueblo de Israel fueron leyes civiles, leyes ceremoniales dentro del templo, de lo que hoy para nosotros es importante entenderlas. Aunque vemos y entender que el pacto mosaico de una manera quedó en el tiempo antiguo, no es hoy de una manera 100% vigente para nosotros, hablando como iglesia. Pero hay que entender un punto importante, porque aunque para nosotros no quedó vigente 100% físicamente, debemos de entender que el pacto mosaico que Dios hizo con Moisés y el pueblo todavía está vigente en ciertas formas. Por ejemplo, de las que hoy hemos leído, son leyes de una manera sobre la restitución o sobre lo que puede ser la afectación de una gravedad en la vida del prójimo. Entonces, entendamos esta parte interesante. Déjeme explicar esta parte más rápidamente. Hay leyes humanitarias. Por ejemplo, el versículo 16 del capítulo 22. Y dice, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiese con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Versículo 17, y su padre no quisiere dársela, él le pagará plata conforme a la dote de las vírgenes. Versículo 18, y dice, a la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá, o que tuviera de una manera relaciones sexuales. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, que dice la Biblia, será muerto. Quiere decir que Dios de una manera rotundamente está en contra de la idolatría. Y la Biblia dice que el que hace idolatría en el Antiguo Testamento debía ¿qué? Morir. Esa era la ley de Dios. Esa era la ley de Dios. Que donde se encontrara una imagen que no fuera, o que aún creyeran que fuera Dios, tenía que morir, porque Dios no aceptaba idolatría. Entonces, vemos que las leyes que Dios les marcó al pueblo fueron fuertes, fueron severas, pero era con el fin de que ellos se detuvieran a pecar. Mas entendamos rápidamente que la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que nadie pudo cumplir al pie de la letra todas estas leyes. Voy bien rápido porque es mucho lo que hay. Usted léalo en su casa, por favor, y que usted pueda entender este punto. Pero yo quiero llegar a un punto, y es al capítulo 24, pues, porque cuando vemos en el capítulo 24, vemos que aquí hay una confirmación de lo que se ha dicho. Estamos viendo que ahí en esos versículos está lo que es el cierre del pacto. Así como una ceremonia de principio, hay también un final en la ceremonia. Entonces, en estos capítulos, el capítulo 24 donde estamos, podemos entender que la Biblia a nosotros nos enseña algo interesante. Ahora quizás aquí Israel se sentía de una manera culpable de ¿cómo podemos decir?
tremendo en exceso, vamos a usar la palabra en exceso de confianza, pero de la manera que ellos mostraron de responder a Dios, ellos dijeron: aquí vamos a hacer todo, vamos a guardar la ley, todo lo que se nos ha dicho. A una voz dijeron ellos: vamos a cumplirlo. Aquí cuando nosotros vemos esta parte, vemos que, sin embargo, era una nación, como ya hemos leído en el capítulo 19 y en el versículo 18, en donde vimos que el pueblo fue, hermano, aterrorizado por lo que vieron. Sin embargo, la forma de que ellos pudieron ver la gloria de Dios era para que hubiesen quedado convencidos, convertidos y seguidores plenamente de Dios. Sin embargo, vemos que a ellos no les causó ningún cambio en la vida. No les causó nada. Solamente fue el momento, solamente fue lo que ellos pudieron presenciar. Pero al final de la jornada, al final del camino, al final de todo lo que sucedió, ellos siguieron con su misma forma de pensar, con su misma forma de vida. Y no solamente eso, sino que ellos confesaban y decían: todo lo que Dios dice lo vamos a cumplir, lo vamos a hacer al pie de la letra. Moisés, te vamos a seguir, vamos a hacerle fiel a Dios. Sin embargo, la historia nos enseña de otra manera la actitud, porque aquí no es solamente de decirlo, no es solamente de gritarlo, no es solamente de decir yo voy a hacerlo, voy a caminar, voy a seguir. No, sino es aquí es, hermano, hacerlo en la vida nuestra y que nosotros podamos esforzarnos en cambiar todo, pues. No hay de otra manera. De que en nosotros no solamente debe de estar el conocimiento, sino debe de estar la acción para poder hacerlo. Si hoy hablamos en el presente, todo el mundo tiene conocimiento de Dios, todo el mundo tiene conocimiento de la Biblia, todo el mundo tiene conocimiento de teología. Hermano, donde están los, dicen por ahí que donde están los mejores teólogos son los que están en las cárceles, pues. Pero si usted ve que cuando esa gente sale de las cárceles, hermano, no todos salen a servir a Dios, pues. Donde, hermano, están la gente con más fe, no es en las calles, es en los hospitales. Si usted ve a los hospitales, la gente está, hermano, creyendo que Dios va a hacer algo. Pero cuando salen de ahí, dígame usted, si esta gente van a salir con una vida cambiada, tal vez de 50 salen 2, pero ¿dónde está el resto? ¿Se recuerda de los 10 leprosos que llegaron allá con el Señor y le gritaron de lejos: Señor, sánanos? Y la Biblia dice que cuando el Señor los vio, le dijo: vayan y preséntense al sacerdote como manda la ley. Y la Biblia dice que ellos se fueron, y en el camino dice la Biblia que fueron sanados todos. Pero uno que no era hebreo, que no era judío, que no era de promesa, sino la Biblia dice que era samaritano, que era extranjero, vio y regresó a dar gracias por el favor que Jesús le hizo. Entonces, no es de que no conozcamos, conocemos, sabemos, entendemos, pero no queremos cambiar, pues. No queremos tomar una iniciativa. Queremos quedarnos porque así me enseñó mi abuela, así me enseñó mi abuelo, así me enseñó mi tío, así me enseñó mi mamá, así me enseñó mi papá, así me enseñaron en la iglesia, así me enseñaron desde niño, así me enseñaron cuando me convertí. Eso a nosotros, hermano, no es que lo refutemos, no. Hay que entender que gloria a Dios por aquellos que se tomaron el tiempo en enseñarnos. Pero una cosa que yo quiero enseñarle es lo que dice la Biblia, no lo que dice el pastor, no lo que dice el líder, no lo que dice la iglesia, sino lo que dice Dios a través de su palabra. Que eso es lo que debemos nosotros de entender en la vida. Porque podemos hoy tener los mejores instructores, podemos tener los mejores coaches, podemos tener las mejores personas que nos puedan adiestrar. Pero eso no es de que nosotros vamos a hacer lo que ellos hagan, sino poder usar como ejemplo la palabra, la Biblia, porque todos ahí debemos de entrar. Líder, pastor, evangelista, maestro, quien sea, todos tenemos que sujetarnos a la ley de Dios, hermanos. Lo que Dios estableció en su palabra. Entonces, tenemos que entender una parte interesante hoy en lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Porque el versículo 4, donde estamos,
del capítulo 24 de Éxodo. Dice el versículo 4, y leemos del 4 hasta el 8. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecían holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad en la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Fíjense lo que le dice la Biblia: sobre todas estas cosas. Ahora, Moisés aquí, una de las cosas que debemos de entender, que la Biblia dice que él escribió todas las palabras de Jehová. Entonces, cuando nosotros vemos en el versículo anterior, el versículo 3, Israel aceptó verbalmente el pacto de la relación con Dios. Pero hay un sentido en lo que esto simplemente no es suficiente. Ellos debían de hacer cosas específicas para confirmar el pacto con Dios. Primero, entendamos rápidamente que la ley de Dios se debería de escribirse. Moisés escribió todas las palabras de Jehová. La palabra de Dios aquí es una parte importante de la que nosotros debemos de marcar. ¿Por qué? Porque es la que nos rige, la que nos enseña, la que nos corrige y la que nos da de una manera la pauta de vida en nuestras vidas cada día. Entonces, Moisés hizo algo importante, y es que escribió todas las palabras de Jehová. Y como punto número 1, la ley de Dios se debería haber escrito. Ahora, Moisés las escribió, pero fue Moisés. Hablemos del pueblo. El pueblo en este caso no tomó, o se ve como si no hay importancia en esta parte. Cuando la Biblia nos enseña, cuando se leyó, hermano, o se hizo el sacrificio en la inauguración del templo de Salomón, y que la Biblia dice, hermanos, que aquel hombre hizo conforme a todo lo que estaba establecido, la gloria de Jehová descendió en aquel lugar. Y la Biblia dice que nadie podía ministrar, porque aquello que se había hecho en el orden que Dios había marcado. De la misma manera, cuando Esdras lee la ley, hermano, la Biblia dice que el pueblo, al escuchar a aquel hombre que se subió a un púlpito, donde habla la primera vez la Biblia de púlpito, la Biblia dice de que el pueblo escuchaba. Un día estuvieron escuchando largamente la ley, y la gente, hermano, estaba quieta, hermano, parados escuchando la ley de Dios, porque la ley de Dios los había tocado al grado que ellos estaban bien atentos a la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que hoy debemos de entender, de que hoy tal vez podamos escribir un libro, podamos escribir un cuaderno, tal vez usted toma notas de todo lo que usted lee, de todo lo que usted escucha concerniente a la palabra de Dios. Pero eso no se debe de quedar solamente ahí. La palabra de Dios no solamente la debemos de escribir en un cuaderno, y qué bueno que usted lo hace, que yo lo hago, porque a veces se nos olvida. Pero lo más importante es que la escribamos en el corazón, que la escribamos en el pensamiento, que la escribamos dentro de nosotros, que recordemos lo que la Biblia dice. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Entonces, de una manera, Moisés escribe, pero de una manera o de otra forma les enseñaba a que ellos tuvieran el cuidado, y que de una manera ellos pudieran escribir también en sus mentes y en sus corazones la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan importante que no se debe de dejar como una recolección humana, o ni de la naturaleza creativa, ni mucho menos en memoria, lo que para mucha gente puede ser un libro de historia o un álbum de fotos. No, sino que la Biblia lo que quiere enseñarnos es de que nosotros podamos amar a ese Dios que la Biblia dice, pero también amar su palabra como también Él nos la ha dado. La palabra de Dios, que es la que nos enseña cómo regirnos en esta vida. La palabra de Dios es la que nos enseña cómo caminar en esta vida. La palabra de Dios es la que nos conduce a una vida de victoria, a una vida, hermano,
de conocimiento para cada día conocer mejor a Dios. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, es la que hoy en día nosotros, algo importante, que debemos de amarla, pero debemos de llevarla también en el corazón. Es interesante pensar de que Dios no hizo un pacto individual de una manera, ¿cómo podemos decir? Con sus propios acuerdos para cada israelita. No, Dios hizo un pacto de una manera individual, pero de una manera generalizando al pueblo. No lo hizo de una manera individual, de una forma de que el pueblo individualmente pudiera decir: Dios, a ti te voy a marcar una ley, a ti te voy a marcar otra ley, a ti te voy a marcar otra ley. No, Dios marcó la ley para todos generalmente. Y cuando nosotros vemos aquí que Dios hace el pacto con el pueblo, de una manera podemos entender que el pacto viejo, que es lo que hoy para nosotros puede ser el pacto mosaico, que lo que fue para Israel imposible llevarlo a cabo, lo que hoy para nosotros sería también imposible hacerlo, nos marca el camino hacia lo que hoy para nosotros es el nuevo pacto, y es el pacto de Cristo en la gracia. Entonces es entender que aunque el viejo pacto, que es el pacto mosaico, que cuando hubo cada pacto anteriormente al de Moisés, quedaron de una manera anulados. Quedó anulado el pacto adánico, quedó anulado después el pacto mosaico. Mientras salía uno nuevo, el otro quedaba anulado, venía a reemplazarlo. Cuando llegó el pacto mosaico, el pacto que Dios hizo con Moisés y el pueblo, de una manera tenía que quedar anulado. Mas sin embargo, este pacto no quedó anulado 100%. Este pacto todavía sigue vigente sobre la vida del pueblo, sobre la vida de Israel, y de una manera espiritualmente, escucha bien, de una manera espiritualmente sobre la iglesia. En otras palabras, el pacto hubiera quedado anulado con el nuevo pacto, pero el pacto nuevo lo que vino a hacer fue que vino a darle el cumplimiento, pero vino a darle vida también. Cuando Cristo aparece, Cristo viene a cumplir la ley, dejándolo de una manera eliminado, pero cuando Él muere, Él le da vida, porque a través del pacto perfecto que Cristo hizo, vino a confirmar el viejo pacto para darle vida al nuevo pacto. Pero de la misma manera como el viejo le da vida al nuevo, el nuevo le sigue dando vida al viejo pacto. No sé si me estoy explicando. Porque si el viejo pacto dice: amarás a Jehová con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, ese pacto hubiese quedado anulado. Mas sin embargo para nosotros todavía sigue vigente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De la misma manera, cuando Jesús vino a decir que también debemos de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces el pacto viejo no quedó anulado 100%. Quedó anulado en cierta parte, pero quedó vigente para nosotros en nuestra vida espiritual cada día. Y aunque tal vez de una manera no físicamente, aunque de ahí es que muchas de las leyes de las naciones han tomado y considerado todas sus leyes, aunque no son correctamente como ellos las han hecho, aunque hay muchas leyes, hermano, que son inhumanas, leyes que no van de acuerdo al orden de Dios, leyes que van en contra de Dios. Mas sin embargo, Dios estableció una ley en la tierra para que el hombre pudiera regirse, para que tuviera temor y pudiera refrenarse del pecado. Que hoy en día, hermano, hay leyes que en vez de refrenar el pecado y la maldad, abren el camino para matar y pecar. Que eso es todo lo contrario, pues, a lo que Dios estableció desde un principio. Entonces el viejo pacto, que aunque de una manera quedó, hermano, parado, pero viene el nuevo pacto ahora y viene a darle vida, pero vida en la parte espiritual, en la vida de la iglesia. Esto es maravilloso, porque cuando nosotros hablamos aquí de lo que es el nuevo pacto, de la misma manera, Habacuc capítulo 2 versículo 2 habla
que le dice que escriba la visión y que la declare en tablas para que corra y lea todo aquel que la vea. Eso de alguna manera nos da el inicio de que de una manera Dios trata con un pueblo, pero ahora trata con el individuo. Y es que en el Antiguo Testamento fue el trato de una manera al pueblo, pero hoy Dios trata individualmente a la vida de nosotros. Nos trata como pueblo, pero nos trata individualmente. Porque de una manera cada quien va a dar cuenta de lo suyo en aquel día. Pero cuando nosotros, hermanos, abrazamos a Dios y abrazamos su palabra, téngalo por seguro que Cristo será nuestro juez y será quien nos librará. Pero cuando hablamos de un trato individualmente en la vida de nosotros, es que Dios está tratando con nosotros individualmente, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros somos individuos que tenemos una personalidad, que tenemos gustos diferentes, pero tenemos grandes problemas también individualmente. Tal vez el caso suyo no sea fornicación, tal vez no sea robo, tal vez no sea que haya cometido asesinato, tal vez que no sea alguien que tal vez vaya en contra de las leyes terrenales, pero dentro de usted puede haber algo que lo está deteniendo y que Dios tratará con usted individualmente. Y ese trato Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Ahí sí no le puedo decir cómo es que lo va a hacer. Pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Que Dios lo va a llamar a cuentas un día, lo va a llamar a cuentas. Que Dios me va a llamar a mí un día a cuentas, me va a llamar a cuentas por mis hechos y por mis acciones. De eso téngalo por seguro. Sea hoy, sea mañana, sea aquí en este país o sea en otro país, sea en la China, en el África, donde Dios quiera ponerlo, pero Dios lo va a llamar a cuentas. Porque muchas veces nosotros queremos evadir la verdad de Dios conociéndola. Eso es lo más triste de la vida. Conociendo la verdad la queremos evadir. Conociendo la ley queremos brincarla. Conociendo el propósito, o hablemos del llamado de Dios, queremos brincar el llamado de Dios. No le corras, no le huigas, no le busques. No trates de esconderte delante de Dios, porque nunca lo vas a poder lograr. Todo lo que está escondido en tu corazón saldrá a luz un día. Todo lo que está escondido aquí en tu cabeza saldrá a luz un día. No podemos escondernos de ese Dios maravilloso y de ese Dios grande. Porque hoy podemos estar hoy aquí, pero nuestro pensamiento está pensando otras cosas. Estamos aquí, pero nuestro corazón está pensando otras cosas. Nuestro cuerpo está aquí, pero nuestro alma y nuestro espíritu anda caminando, ¿saber dónde, hermanos? La Biblia nos enseña que debemos de respetarnos, amarnos, pero muchas veces lo que menos hacemos es eso. Amar a Dios sobre todas las cosas es lo que menos hacemos. Es lo que menos hacemos. Tenemos tantas excusas en la vida. Ponemos tantas cosas, hermano, que muchas de las veces, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. Hay cosas que nosotros debemos, hermano, de considerarlas tal y como son. Y ser humildes y ser sabios. Y poder amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando hablamos de amor, estamos hablando de que usted debe de tener solamente un amor para esa persona, y ese es Dios. Cuando usted se comprometió con su esposa, con su esposo, usted prometió amor fiel a la vida de esa persona. Y le dijo que no la iba a engañar. Usted le dijo que no le iba a ser infiel. Usted dijo que iba a ser fiel hasta la muerte. ¿Verdad que sí? No, muchos amenes. Entonces, ¿cómo usted se sentiría? Me voy a meter a un problema bien grande, pero vale la pena hacerlo. Me voy a meter a un problema, pero vale la pena hacerlo. Aunque tal vez usted ya no me quiera, pero yo lo voy a seguir queriendo. Si este fuera el caso, que usted o yo llegáramos a entablar otra relación, porque la que tenemos no nos trabajó, y llegáramos
a rehacer nuestra vida con otra persona, sea mujer o sea hombre, en este caso. Y cuando usted ya llevara varios años de casado, y hablo con todo respeto, y que la conversación del uno para con el otro, de cualquiera que sea, dijera: es que mi ex, voy a usar esa palabra para entenderme mejor, es que mi ex sabía mejor carpintería, es que mi ex era buen cocinero, es que mi ex me atendía bien. Yo le hago la pregunta: ¿cómo usted se sentiría que su pareja le dijera eso? Y si hay alguien aquí que esté diciendo eso, retráctese, por favor, porque eso no lo va a llevar a nada bueno. Téngalo por seguro que eso lo va a llevar a una rotura de su vida matrimonial y su hogar completo. Entonces, se la voy a poner de esta manera para que me pueda explicar yo un poquito más, porque no me quiero meter muy a fondo. ¿Usted cómo cree que yo me siento cuando alguien dice: es que allá en mi iglesia o en la iglesia donde yo vengo se hacían así las cosas? Uy, ya me metí en problemas. ¿Cómo usted cree que yo me siento cuando yo escucho a alguien que dice eso? Con ganas de abrirle la puerta y decirle: pues váyase a su iglesia mejor. Más que yo no se lo digo, pues, pero lo siento. Pienso, dice el hermano, ¿qué está haciendo aquí entonces, pues? Si allá lo tratan bien, si allá le dan todo, y allá trabajan mejor, allá ayunan, allá vigilan, allá evangelizan, y allá le dan dinero, pues ¿qué está haciendo aquí donde no ayunan y no le damos dinero, pues? Le dije que me iba a meter a problemas. Entonces Dios dice: yo quiero que ustedes me amen y que ustedes no pongan el pensamiento en otro lado, sino que yo quiero que ustedes vean que yo fui el que los saqué de Egipto, el que les di pan en el desierto, el que les di carne, el que les di agua, y que ahora les pongo leyes no para ponerlos a ustedes en mal, sino para que ustedes encuentren la vida, pues. Entonces Dios en ningún momento quiso a ellos ponerles una mano dura, no, les quiso abrir el entendimiento y que ellos pudieran ver de que Dios los amaba y quería darles una mejor forma de vida. Ahora yo hago la pregunta aquí: ¿quién no quiere una mejor forma de vida? Muy pocos quieren una mejor forma de vida. Yo sé que hay algunos que se han conformado con su casa, con su carro. Yo soy una de las personas que cuando yo compro un carro, hasta que truene, hermanos, hasta que truene. Yo veo a algunos que nada más lo usan por un mes y ya lo venden. Compran otro a 2 meses y lo venden. Yo soy diferente. Tal vez sea una mala forma de costumbre, pero a veces me gusta conservar cosas de tiempos. Pero muchas de las veces eso me puede ocasionar un problema también a mí. Sí, porque hay que sacar cosas viejas para meter cosas nuevas. Hay que sacar cosas viejas para meter cosas nuevas. En la vida del Señor nosotros tenemos que sacar cosas que no nos son de bendición, para que cada día Dios siga metiendo cosas nuevas, siga trabajando con nosotros, siga haciendo cada día su obra, siga cambiando nuestro pensamiento, siga renovándonos cada día en el Espíritu. Saca lo que tienes adentro, lo que no te hace feliz en la vida. Entonces yo estoy terminando en esta parte. Y es interesante pensar lo que la Biblia nos enseña, porque los cuales ofrecieron el holocausto y los becerros como sacrificio de paz, la Biblia dice que no fueron sacerdotes. La Biblia dice que no fueron gente de experiencia. La Biblia no nos dice que hayan sido gente que fueron nombrados específicamente después porque fueron nombrados. Pero la Biblia dice que aquí quienes fueron jóvenes, los que Moisés llamó para que prepararan el altar y sacrificaran holocausto. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, porque cuando la Biblia dice que Dios llamó jóvenes, no es una forma de una manera religiosamente o litúrgicamente hablando,
de que así se tenía que hacer, sino porque de una manera el joven, una peculiaridad importante que podemos marcar aquí, es que eran jóvenes que tenían fuerza, porque tenían que levantar piedras, tenían que levantar rocas y hacer un altar de piedra, que la ley les marca después de que no tenía que hacer ninguna piedra cortada para levantar altar a Jehová. Entonces desde ese momento Moisés entendió que todo lo que se fuera y se ofreciera a Dios tenía que hacerse conforme Dios quería. Aunque, con todo respeto, un viejo tenía más conocimiento que un joven, pero no iba a poder levantar la piedra, no iba a poder hacer lo que podía hacer el joven. Aunque tal vez el viejo podía hacer el culto mejor que el joven, pero Dios le demuestra al pueblo de que no hay una edad para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, sino es un corazón dispuesto para hacer la voluntad de Dios en la vida. Entonces, y que la Biblia dice que ellos sacrificaron. Oiga, si hoy hablamos de la juventud es importante en medio de la iglesia. Si para usted no lo es, para mí lo es. Sus hijos y mis hijos son importantes en la casa de Dios. Dentro de la obra de Dios, los jóvenes, juveniles y niños son importantes. Lastimosamente que para mucha gente no lo es. Lastimosamente para mucha gente no lo es. Piensan más en sus cosas personales, piensan más en su belleza, piensan más en su físico. Los padres, me refiero a los padres, piensan más cómo se ven sus casas, piensan más cómo se van a ver sus carros, piensan más en su trabajo del mañana, del pasado, y a sus hijos los tienen abandonados. Y probablemente diga: yo es que pastor, yo los saco, yo tengo un día con ellos, yo tengo toda la semana con ellos. Qué bueno, pero hablemos de la vida espiritual. ¿Cómo están sus hijos espiritualmente? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo están sus niños? Hoy era para que, hermano, estuviera abarrotado de niños. Y entendemos, hay mucha gente que se cansa, mucha gente que se levantan enfermos. Entendemos toda esa parte. Pero también hay gente, hermano, que celebran más las cosas de la vida que buscar a Dios. Dejan más las cosas espirituales. Y con todo el respeto, yo hoy le voy a hablar a usted. No es que usted deje de celebrarle el año a sus hijos, el año a su esposa. No, todo tiene su tiempo. Pero las cosas de Dios no se pueden reemplazar por la familia. Usted, cuando reemplaza las cosas de Dios o a Dios por su vida personal, usted ya se fue de bajada en la vida. Téngalo por seguro. Y si Dios me permite, ojalá que Dios me permita, quiero expresar mi corazón para que usted sea bendecido. Deseo hablarle de las bendiciones al finalizar el pacto, pero también quiero hablarle de las maldiciones que trae el pacto. Porque el pacto trae bendiciones, pero también trae maldiciones. Dios le dijo: serás bendito en tu tierra, serás bendito en todo lo que tú emprendas si tú obedeces. Pero le dice también en el Deuteronomio, le dice: pero serás maldito si no obedeces a la palabra de Dios. Esa palabra es dura, pues. Serás bendito que en todo lo que emprendas en la vida. Serás bendito en el campo, como serás bendito en la ciudad, si eres obediente. Pero le dice también: pero serás maldito si desobedeces a la voz de tu Dios. Entonces hay una consecuencia. Sí, hay una consecuencia, hermanos. Todo lo que nosotros emprendamos en la vida y no lo hagamos en el orden de Dios tiene una consecuencia. Dios tiene bendiciones para el pueblo. Alguien dice amén. Pero también Dios también da consecuencias al desobedecer a la palabra de Dios. Yo quiero bendición de Dios. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? Todos queremos bendición de Dios.
Obedezcamos pues a la palabra de Dios. Yo termino en esta parte porque Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, que la Biblia dice que de una manera la roció y la otra parte la derramó sobre lo que es el altar. Hablamos del nuevo pacto, Mateo 26, 28. El pacto de la sangre de Jesús nos salva. Esto es, dijo el Señor, mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, dijo el Señor, de los pecados. La sangre tiene vida. Es donde está la vida del ser humano, como la vida del animal. El Señor dijo de que no tomaríamos sangre, porque en la sangre está la vida. Pero aquí hay un cuadro del pacto, de la confirmación del pacto, porque estamos hablando de la confirmación. De que cuando Moisés manda sacrificar la sangre del sacrificio, él viene y toma dos partes. Una, dice la Biblia, que la rocea sobre el pueblo, y la otra, dice la Biblia, que la rocea sobre el altar. Y de esa manera es que él confirma el pacto ante Dios. Lo confirma con Dios y lo confirma con el pueblo. Y cuando se habla de un pacto es mutuamente en dos personas estar de acuerdo. En este caso hubieron pactos de sangre, pactos de sal, pactos de agua y de muchas formas. Pero este pacto de sangre, que es lo que venía a ligar la vida, y era lo que venía a ligar al hombre con Dios, que venía a representar una parte importante en el pacto nuevo, y era la sangre, como dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que ya no era la sangre de un animal común y corriente, sino era alguien especial, y esa era la sangre de Cristo Jesús, que venía a transformar, a cambiar la vida del hombre. El pacto nuevo entre Dios y el hombre, Jesucristo. Entonces el pacto quedaba ligado al sacrificio. El pacto quedaba ligado al racionamiento de la sangre. El pacto quedaba ligado entre Dios y el hombre. Y ese pacto Dios lo respetó hasta Cristo, y todavía lo sigue respetando. Porque lo que Dios promete, lo cumple. Porque lo que Dios dijo, lo hace. De que guardaría el pacto de su pueblo. Hoy nosotros estamos delante de un pacto nuevo. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días de la vida. Yo estaré con ustedes. Yo los cuidaré. Yo los bendeciré, yo los amaré, yo los sanaré, yo estaré con ustedes. Y no solamente eso, dijo: voy a rogar al Padre para que os envíe otro consolador. Gloria al nombre del Señor, que no estamos solos, porque ese pacto nuevo nos vino a unir con Dios el Padre, y para siempre. El pacto eterno, que es mejor que viejo. Ese pacto, el que demostró en la cruz del Calvario, para darnos ahora a nosotros una mejor vida. Cristo vino a cumplir la ley por los antiguos, pero también vino a cumplir la ley por nosotros. Cristo vino a abrirnos la puerta, nos vino a dar entrada al Padre a través del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. No hay un pacto mejor como el de Cristo. Porque el pacto antiguo mataba. Hoy el pacto de la gracia nos da vida y nos hace cada día acercarnos a Dios, siempre y cuando usted y yo queramos. Entonces hoy para nosotros es volver nuestro corazón a Dios. Volvamos nuestra mente, volvamos nuestro espíritu, volvamos a Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es por la gracia bendita de Cristo en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga este día. Que Dios nos ayude a permanecer en este pacto glorioso, que no es por el hombre,
No es por el pastor, no es por líder, por evangelista, por maestro. Es el pacto que Cristo hizo entre Dios y los hombres. Ese pacto glorioso. Permanece en el pacto de Cristo, que te va a ir bien. Pongámonos sobre nuestros pies.